いや、俺はここを離れるわけにはいかない。口寄せの術。Kakashi,今戻ったぞ。Bueno, resulta que a Pakun le iba a hacer en el mismo video que Kakashi, pero no me dio tiempo. Entonces he aquí esta escultura en un video aparte. Pakun, al ser más pequeño que las demás esculturas que he hecho hasta ahora, de hecho creo que es la escultura más pequeña que he hecho en la historia, contando incluso esculturas personales que no tienen nada que ver con Naruto. En todo caso, al ser tan pequeño es un personaje que se puede hacer muy rápido, pero al mismo tiempo el que sea pequeño supone un gran reto, y es que dar detalle es más complicado. Y muchos dirán, bueno, ¿y entonces por qué no lo hiciste grande y ya está? Bueno, en parte es porque me gusta respetar como cierta escala que tienen las esculturas. Claro está que cuando hice a los Biju, no los hice mucho más grandes que a los Shinobi que he hecho hasta ahora, pero sí están más grandes. Y esto es para que haya una diferencia de tamaño entre los distintos personajes y no sea tan monótono el hacerlos y no sean todos iguales. Bueno, y porque claro está que no iba a comprarme como 120 libras de porcelana fría para mantener la diferencia real que hay entre los Biju y los Shinobi, por ejemplo. Entonces esa es una razón. La otra razón por la que quise hacer a Pakun de este tamaño es porque quería asumir el reto de hacer figuras a una escala más diminuta de lo que estoy acostumbrado y ver qué tal queda. Pero aparte de eso, esta escultura no impuso mayor dificultad. Para su proceso de creación empecé haciendo la forma básica o general del personaje. Luego empecé a aplicar capas de color marrón y me basé en varias imágenes para darle forma. De ahí le di una expresión al personaje haciéndole las cejas y las arrugas características de esta raza de perros conocida como carlinos. De esa manera la figura empezó a parecerse cada vez más a Pakun. Con porcelana de un marrón más oscuro hice el hocico y las orejas. Después hice la nariz y con un lápiz HB dibujé los ojos para tener una idea de cómo quedarían antes de pintar. Y como el color del porcelanicrón terminó siendo de un marrón más oscuro, pinté la escultura para que el color sea más cercano al del personaje. Y si te preguntabas cómo se vería Pakun sin su traje de Niken, aquí tienes unas imágenes que te quitarán esa duda. Pero bueno, Pakun no puede estar terminado sin su traje de Niken, entonces para hacerlo empecé con las bandas de su pata derecha delantera. Para esto aplané la masa con un rodillo como ves en pantalla. Luego recorté una tira lo suficientemente larga para cubrir la pata y la enrollé alrededor de esta. Para hacer la chaqueta fue algo muy similar. Aplané la masa y recorté un rectángulo y a este le recorté dos huecos por donde pasan las patas delanteras. De igual modo hice la banda con el protector de frente de Konoha.
Por último, hice la cara en la espalda, ese símbolo que tienen los Niken de Kakashi. Que por cierto, ¿sabían que ese símbolo, o cara mejor dicho, se llama Kakashi? Es algo que leí recientemente y se trata de una cara que dibujan en Japón para los espantapájaros. Es la cara que le ponen a los espantapájaros. Me pareció muy curioso eso. Y ya con esto hecho, la escultura está oficialmente terminada.